Ofrendar, hermano, por favor, vamos a todos a hacerlo con un corazón lindo, agradable delante de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Nosotros somos Iglesia Cristiana Judá, una comunidad de fe en Cristo Jesús que ama la palabra del Señor. Nos encanta hacerle fiesta, alabarle con música y con danzas y por supuesto, sobre todo, nos encanta vivir el amor de familia, la familia de la fe. Qué bueno que estás acá conectado. Queremos pedirte por favor si nos ayudas a compartir esta transmisión en tus redes sociales para que todo el mundo sepa que se está por predicar la palabra del Señor. Quiero invitarte, si quieres conocernos un poquito más, a que veas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Iglesia Judá y en Instagram estamos como @JudáIglesia. Ahí vamos a tener muchísimo contenido, muchas publicaciones, fotos, reels, videos, para que no te pierdas nada de nuestro contenido y así puedas irte familiarizando un poquito más con nosotros. Ahora sí, la razón de ser es que vamos ahora a la palabra de Dios y queremos invitarte que abras tu corazón de par en par para que el Señor pueda hablarte a un corazón ya bien preparadito, un corazón abierto como buen discípulo de Jesús a recibir esa palabra que transforma nuestras vidas. Provisto de pan. Sabemos, Señor, que no somos una congregación perfecta y estaremos lejos quizás de serlo, pero Señor, en esta casa abunda tu palabra. Por eso, Señor, quiero que hoy, así como hay abundancia de palabra, abundancia de semilla, también haya en nosotros abundancia de frutos. Señor, no solamente queremos ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Queremos no solamente escucharla, sino ponerla por obra. Y te pido, Señor, cada uno ore por su vida y pídale, Señor, Espíritu Santo, por favor, permíteme hoy recibir tu palabra con el corazón de un discípulo, con el corazón sensible, con el corazón humilde que estás esperando que yo tenga. Señor, quiero recibir tu palabra con buen corazón, con oídos circuncidados y con un corazón humilde. Padre, todo argumento en contra de Cristo y de tu palabra lo atamos, lo sujetamos y lo echamos fuera. Y declaramos a Cristo Rey de esta casa. Declaramos todos, por favor, conmigo, el que quiera decirlo, dígalo, la palabra de Cristo, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Renunciamos a estructuras religiosas, pero nos sujetamos a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Vamos a darle un lindo aplauso a nuestro Señor, por favor, todos. Muy bien. Como les venía anunciando, el día de hoy, esta mañana, vamos a seguir hablando. Venimos mucho ministrando el señorío de Cristo, el señorío del Espíritu Santo. No lo venimos hablando de esa manera, con ese título, pero de todas maneras estamos ministrando, imponiendo, si se quiere, no me gusta mucho esa palabra, pero sí, como pastor yo estoy diciendo, Cristo, tú eres el Señor de esta casa, Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta casa, y la palabra de Dios, que es justamente Cristo Jesús, debe gobernar nuestras vidas. Y una de las cosas que vamos a estar ya haciendo, ya lo venimos haciendo, no lo he dicho tan abiertamente quizás tantas veces, pero sí lo he dicho. Y estamos nosotros, yo al menos, como ministro de Dios, renunciando a estructuras religiosas con tal de alcanzar a Cristo Jesús. Y claro, cuando uno renuncia a ciertas cosas, hay gente que forma parte de esa estructura, se va a ir porque no quieren renunciar a esas cuestiones, no quieren renunciar a su religión, mas yo sí quiero renunciar a mi religión con tal de alcanzar a Cristo Jesús. El profeta Juan el Bautista, que era primo en la sangre, creo yo, si no me equivoco, ¿verdad?, del Señor Jesús, él reconoció a Cristo desde el vientre. Cuando escuchó la voz de María, saltó.
¿Vio? Hermano, ese muchacho fue regenerado antes de nacer. No sé si hubo mucha gente que fue salva antes de nacer. Bueno, pero mire, qué hermoso, ¿no? Sin embargo, a pesar de haber creído en Cristo Jesús, nos encontramos con que Él se metió en una estructura religiosa que se llamaba los hijos de la luz, o que también se conocía como los esenios. No voy a hablar de los esenios porque no me compete ese título y ese mensaje hoy, esta mañana. Pero a pesar de haber conocido al Mesías, haber conocido al Cristo, saber quién era Él, hermano, desde el vientre, el espíritu de Juan el Bautista ya reconocía a Cristo, a nuestro Señor Jesús, como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Es una gran bendición, por eso es que yo le digo, no menosprecie a los niños porque ellos en su espíritu la tienen más clara que un adulto. Por eso el Señor dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Bueno, también es otro tema, ¿verdad? Pero Juan el Bautista se metió en una estructura religiosa en la que cayó quizás en un celo por respetar las cosas de Dios y hacerlas respetar. El profeta Juan se metió en esa situación porque él amaba al Señor y justamente quería separarse de algunas cuestiones que, me imagino yo, ellos consideraban que estaba mal. Pero en un momento el Señor, y él como tenía el ministerio de preparar el camino al Señor, ¿verdad? Usted lo sabía eso, ¿verdad? El ministerio de Juan el Bautista era el ministerio de prepararle el camino al Señor para que él pudiera empezar a ejercer su ministerio. Por eso él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Verdad que sí? O que él crezca para que yo mengüe. Hay que ver, porque el orden de los factores en la palabra de Dios sí altera el producto. Pero bueno, después lo vemos. Sin embargo, el profeta Juan, ya cuando el Señor empezó a ejercer su ministerio, el profeta Juan tenía un estilo bastante complicado. La gente quizás no era muy popular, era conocido, pero no era popular. Tenía un mensaje muy confrontativo, tenía un mensaje que confrontaba a quien sea, políticos y personas comunes por igual. Él le decía al gobernante de turno, le decía, la mujer que tienes no te es lícito tenerla. Y él confrontaba a todos por igual, él no se dejaba guiar por quien daba el sobre más grueso de diezmo en la iglesia, él ministraba la palabra de Dios y confrontaba al que tenía que confrontar. Pero el Señor Jesús empieza a ejercer su ministerio y nos vamos a dar cuenta que Juan el Bautista cayó preso. Cuando él estaba preso le mandó a uno de sus discípulos al Señor Jesús y le preguntó, ¿eres tú el que había de venir o todavía tenemos que esperar a otro? Y a mí esa porción me acuerdo que me generó mucho conflicto cuando la descubrí la primera vez. Porque me costaba creer que Juan el Bautista estuviera dudando del Mesías, de Jesús. Pero justamente lo que estaba pasando era que, ¿cómo puede ser que el Mesías no haya hecho lo que yo esperaba que hiciera? Tanto políticamente, socialmente, como en mi persona. ¿Cómo puede ser? Soy tu primo, hermano, y no me sacas de la cárcel. Entonces el Señor le dijo, vayan y anúncienle a Juan el Bautista todas las cosas que estoy haciendo y que él vea si soy o no soy. Y en efecto, hermano, Él es. Él es el gran yo soy. Antes que Abraham fuese, dijo Él, yo soy. Ese es el Cristo que yo predico, hermano. Esa es mi frase. Bueno, entonces, en algún momento, el profeta Juan tuvo que decir, hermanitos esenios, yo los bendigo. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, pero hasta acá llegamos porque acabo de descubrir a una persona que no tiene la verdad, sino que es la verdad. Y a él quiero seguirle. Entonces Juan el Bautista se despidió de esa cuestión con tal de alcanzar a Cristo. El apóstol Pablo, que en su momento era Saulo de Tarso, era un fariseo y él mismo se describe y él dice, yo era fariseo de fariseos. Cuando el Señor Jesús
hablaba, en muchas ocasiones él decía que la enseñanza de los fariseos no estaba mal. Eso es lo que a veces los evangélicos no entienden. Que el Señor no estaba confrontando muchas veces la doctrina de los fariseos, sino la hipocresía de los fariseos. Porque él en algunos momentos decía, está bien lo que enseñan, pero está mal lo que hacen. Es decir, enseñan bien, pero viven lo incorrecto, viven mal. Ustedes diezman, pero se olvidan de la justicia y de la misericordia. Y él dijo, el Señor Jesús lo dijo, era necesario seguir diezmando, pero también practicar la justicia, la misericordia y obviamente tener fe, dijo el Señor. Bueno, en algún momento el Señor ya después se encontró con Saulo de Tarso y él tuvo, hermanos, Saulo de Tarso habiendo sido criado a los pies de Gamaliel, el maestro más connotado de Israel, el que más títulos teológicos tenía. Y Saulo había sido enseñado por ese gran maestro y en algún momento Saulo dijo, muchas gracias Gamaliel, agradezco todo lo que me has enseñado, es solamente sombra de lo que ya está en medio nuestro que se llama Cristo Jesús. Entonces también Saulo en su momento tuvo que decir, muchas gracias señores fariseos, ha sido un gusto, aprendí mucho con ustedes, pero me voy porque quiero seguir a Cristo Jesús. Hasta ahí me va siguiendo, me va saliendo bien, me siento contento con cómo voy predicando, así que escúchenme, síganme. La iglesia de Cristo nació pura, impoluta. El Señor Jesús no fundó la iglesia evangélica, Él fundó su iglesia, Él levantó su iglesia, punto. Él no fundó la iglesia católica, Él no fundó la iglesia evangélica, Él no fundó a los presbiterianos, ni a los luteranos, ni a los bautistas, ni a los reformados, ni a los luteranos, ni a nadie. Él vino a levantar su iglesia. Luego los seres humanos somos los que empezamos a levantar estructuras. Se nos revela alguna cosita y elevamos de esa revelación de la palabra una estructura religiosa de la cual en algún momento tendremos que salir. En el año 300 más o menos, un poquito antes, un poquito después, ya la iglesia de Cristo que comenzó pura se empezó a contaminar con Babilonia. Babilonia se infiltró dentro de la iglesia de Cristo, pero la iglesia, muchas prácticas que hoy los cristianos tienen, los evangélicos tienen, que los católicos tienen, que los testigos de Jehová tienen, la iglesia del principio no las tenía. Y muchas cosas, hermano, que la iglesia de Cristo al principio tenía, hoy nosotros ya no las tenemos. Hemos perdido el rumbo y nos hemos escapado del diseño original de Dios, al cual hoy, antes de su venida, Él nos quiere hacer volver. Y yo quiero volver, hermano. Pero bueno, repito, la iglesia se mantenía pura, pero en algún momento se dio cuenta el enemigo que persiguiendo a la iglesia de Cristo no la iba a poder destruir. Por lo tanto, cambió su estrategia y ya no persiguió más a la iglesia, sino que le dio poder político. Entonces, de ser perseguidos, asesinados, acribillados, avergonzados, los cristianos pasaron a ser promovidos y de la nada pasó de ser la religión prohibida a ser la religión del imperio. Los templos a los dioses griegos, a los templos romanos, les llamaron catedrales, basílicas, templos que estaban dedicados a Zeus, a Júpiter, a Saturno. Les dejaron las pinturas y lo único que quisieron decir fue, en lugar de Zeus, ahora Zeus, esa pinturita de Zeus, ahora es Jesús. Usted se va a dar cuenta, eso se llama sincretismo. Y entonces así la iglesia empezó a pervertirse, empezó a contaminarse, hasta que y empezó a venir una época de oscurantismo impresionante. Prohibían la Biblia. La misma iglesia que decía ser la iglesia prohibía la Biblia. La misma estructura religiosa que decía predicar a Cristo le predicaba a la gente en un idioma que ellos no hablaban. Yo sé hablar inglés y sé hablar francés. ¿Qué pasaría si yo le empiezo a predicar a usted en francés acá? Bonjour mon frère. Y usted empieza, qué lindo, pero no entendí nada.
Dieu est bon. ¿Qué entendió? Nada, ¿verdad? ¿Quién sabe qué dije ahí? Dios es bueno. Bueno, ahí está. Hermano, vamos. Se va para París ahora usted, hermano. Pero si yo le empiezo a predicar en inglés y en francés, esa frasecita me la va a entender, pero si yo le empiezo a enseñar la palabra de Dios con el lenguaje técnico de la palabra, no me lo va a poder entender. Entonces, ¿en qué le va a beneficiar y edificar? En absolutamente nada. Bueno, eso hacía la estructura religiosa. Por lo tanto, al mantener a la gente en ignorancia, esa estructura religiosa le hacía creer a la gente lo que ellos querían creer. ¿Para qué? Para sacarles el dinero y tenerlos sojuzgados. Hasta que en algún momento Dios le abrió los ojos a un monje católico, le abrió los ojos a otra gente en el pasado. Lutero no fue el único, entre comillas, reformador. Hubo mucha gente antes que él también. El más conocido es Lutero. Y él, Dios, el Espíritu Santo, le habló a este señor, Martín, y le dijo, la salvación no es por obras, es por gracia, es por creer en Cristo Jesús. Y así él, al empezar a leer la palabra, empezó a darse cuenta de todas las mentiras en las que estaba metida su estructura religiosa. Entonces el Espíritu Santo empezó a pedirle que predique la verdad. Y al predicar la verdad vas a hacer una revolución. Cuando tú te dediques a hablar la verdad, mucha gente te va a odiar. No poca gente te va a aborrecer. Porque si hay algo que la gente aborrece, es la luz. La gente aborrece la luz y no me preguntes por qué, cuando es una manifestación de su gracia. Bueno, entonces lo empezaron a amenazar de muerte al hermano Lutero, lo querían matar, lo persiguieron. Pero luego de él, y ahí nace aquello que se llama la Reforma Protestante, a la cual yo no adhiero. Se lo digo claro, yo no adhiero, porque a mí el Señor no me llamó a reformar Babilonia. Yo no reformo Babilonia protestando. ¿Se entiende? Ahora le estoy explicando lo que eso significa. Yo no reformo Babilonia protestando. A mí lo que el Señor me llamó a hacer en Jeremías y en Apocalipsis es a salir de Babilonia. Ese es el llamado. No sé si me lo pueden buscar alguno, por favor, ese texto. Quizás en Apocalipsis para que digan, es el Nuevo Testamento. ¿Quién tiene ese texto? A ver. Apocalipsis 18:4. A ver, venga, alguno. O acérquenle un micrófono a los hermanos acá. Estemos atentos, por favor. Apocalipsis 18, ¿cuánto? 18:4. A ver. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Está hablando justamente de ese sistema llamado Babilonia. Entonces el Señor no nos manda a reformarla, nos manda a salir de Babilonia. Y eso es lo que todo aquel que siga el ministerio que Dios me ha dado va a hacer. Todo aquel que decida seguir a este siervo va a salir de Babilonia, con los precios que haya que pagar, con los infortunios que haya que soportar, con las traiciones que haya que aguantar, pero la recompensa va a ser grande, hermano. Bien hecho, Ernestito. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Santiago, a ver, yo subrayé en estos días un versículo que, ay, hermano, no sabe cómo me bendijo. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20 en la versión Nueva Traducción Viviente. Santiago 5, 19 dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados.
Entonces lo leamos de nuevo porque ya me gustó. Dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Entonces yo no sé si te meto en aprietos, Maxi, pero subrayame donde dice, versículo 19, dice, aparta de la verdad, si alguno se aparta de la verdad. Al subrayar eso, apartarse de la verdad, y luego dice pecador ahí abajo en el versículo 20, subrayame eso, y abajo dice mal camino, subrayame eso también por favor, mal camino, y dice salvará a esa persona de la muerte, eso también subrayámelo. Entonces ya con esto entro en materia. Hermanos, no estar en la verdad es estar en pecado. Creer un mensaje falso te llevará a la muerte. Creer un falso mensaje te hará vivir en pecado y cambiará tu caminar para mal. Pero que alguien te ame y te confronte y te corrija y te haga volver. Acá dice, de nuevo, poneme el 19, dice, si yo, al menos yo como pastor, te hago volver, puedes estar seguro, amado hermano, que si tu pastor te hace volver de tu mal camino, te estoy salvando. Lo único que estoy haciendo es aplicar Santiago 5:19. No va a empezar a decir, el pastor se cree Cristo. No sea tan así, tan... 5:19. El que te haga volver, sea pastor u oveja común, pero él te hace volver de tu mal camino, ese hermano o hermana te está salvando la vida. Entonces, hermano, date, hermano, por bendecido cuando uno de tus hermanos te confronte cuando estás mal. Date por bendecido cuando alguien te diga, estás ministrando fuera del tarro. Date por bendecido porque te están queriendo salvar de la muerte. Hermanos, Dios es bueno y bueno en gran manera. Entonces, 1 Corintios, capítulo 10, es el versículo que le mencioné al principio. 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 11. Y dice, y estas cosas les acontecieron a Israel, ¿verdad? Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, la iglesia de Cristo. Y le está hablando a una iglesia gentil, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, así como Juan el Bautista, así como Saulo de Tarso, así como en su momento Don Lutero, así nosotros estamos siendo llamados a salir de una estructura religiosa para meternos en Cristo y seguir solamente a Cristo Jesús. Y el título de esta mañana es La mala costumbre evangélica. Y una de las malas costumbres evangélicas es creer costumbres, tradiciones evangélicas y no a la palabra de Dios. Y yo me doy cuenta que la gente prefiere sostener sus costumbres, sus creencias evangélicas, y que yo lo digo así como en son de broma, pero de broma en broma la verdad se asoma. Lo digo, sus costumbres evantólicas o catogélicas. Porque, por ejemplo, con el tema de la Navidad, la gente, los evangélicos no lo saben. Hoy lo va a saber usted y tomará una decisión. Cuando usted decide celebrar Navidad, por más que usted diga, yo no soy católico, yo ya salí de ahí, Dios me liberó de Babilonia, de la ramera. Pero si usted decide celebrar esa fiesta, sabe que quien decretó y dijo de un día para el otro, de ahora en más, el nacimiento de Mitra, del dios Sol, de Júpiter, del Sol invicto, todos esos dioses con diferente nombre, dijo un papa, si no me equivoco, Liberio y otro que se llamaba Julio, dijeron entre ellos dos, de ahora en más, el 25 de diciembre, declaramos nosotros, papa apostólico romano, va a ser el nacimiento de Cristo Jesús.
Entonces todo aquel que empiece a celebrar esas costumbres, lo único que está haciendo es sujetándose a un decreto papal. Lo lamento, es la verdad. Mala costumbre evangélica, creer tradiciones y no estudiar la palabra. Ahora, la actitud que nosotros tengamos ante la palabra de Dios es lo que nos diferenciará de un fariseo hipócrita a un discípulo imperfecto, pero que se humilla a la palabra de Dios. Yo decidí pastorear una iglesia que sobre todas las cosas va a buscar la verdad. Y nos vamos a sujetar a ella aunque se me vaya la gente de la iglesia. Yo ya desde el principio, hermano, vengo haciendo lo mismo. Cada vez que se empieza a meter cositas de afuera que no van de acuerdo a la palabra, yo sacudo el avispero y se va el que no quiere sujetarse a la palabra. Pero yo quiero presentarle al Señor una iglesia pura, virgen, santa, sin mancha ni arruga. Ese es mi trabajo como pastor, prepararlo a usted, no tenerlo contento. No tenerlo contento, sino mi trabajo es prepararlo. Y el apóstol Pablo le está hablando acá a la iglesia de los Corintios, una iglesia gentil que bien podría decirse primera de Riotercerenses 10:11. Y nos está diciendo, estas cosas le pasó a Israel y nos quedaron escritas para amonestarnos y para que nos sirvan de ejemplo. Y venía hablando de la murmuración. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 32, vamos a encontrarnos con uno de los acontecimientos más graves de apostasía en toda la Biblia. En primer lugar, definamos qué es apostasía. La palabra apostasía significa divorcio, separación. Por lo tanto, solamente puede divorciarse el que hoy está casado. ¿Se entiende? Y apostasía sería como divorciarme de Cristo, divorciarme de Dios. Ya te conocí, te amé, me bendijiste, me fuiste. Fue una cuestión muy bonita, pero ya no quiero saber más nada. Eso es apostasía. Entonces, el que es impío, el que es inconverso, el que no tiene a Cristo, no puede apostatar. Los que pueden apostatar son los que hoy están bajo el pacto nuevo. Así como Israel en su momento estaba bajo el antiguo pacto y decidieron apostatar en muchas ocasiones, apostatar no lo hacía Egipto, hermano. Faraón no apostataba si Faraón no tenía pacto con Dios. Egipto, Samaria no lo sé, pero el único que tenía pacto con Dios, porque Dios hizo pacto con ellos, era Israel. Los demás, si hubiéramos nacido en aquel momento, teníamos que hacernos prosélitos. Pero nosotros no teníamos pacto con Dios. Gracias a Dios, ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que se llama Cristo Jesús, y Él nos da un mejor pacto con mejores promesas. Ahora nosotros en el nuevo pacto, los que ya estamos en Cristo, somos nosotros los que estamos en peligro de apostasía. No puede apostatar el que no tiene a Cristo. Yo quiero saber si ya fui lo suficientemente claro. No le va a estar diciendo que apóstata el hermano budista. No, si él no tiene pacto, no tiene a Cristo. Los que pueden llegar a apostatar son los que un día gustaron del don celestial, los que probaron su gracia y los que entraron en pacto con Cristo Jesús. ¿Me sigue, hermano? Ok, entonces, eso es apostasía, divorciarse. Y el pueblo de Israel cayó en ese divorcio, en esa apostasía, en Éxodo capítulo 32. Vamos a buscarlo, por favor. Mire, tranquilo, no llevo ni 30 minutos predicando. Así que abróchese los cinturones porque hoy va a haber buena palabra. Y dice Éxodo capítulo 32, versículo 1. Vamos a leer, si quiere, desde el 31, versículo 18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Le digo, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Versículo 1 del capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces celebremos a Júpiter y digamos: Navidad de Jesús. Celebremos a Zeus y digamos: mañana será fiesta para Jehová. Hermano, no caigamos en eso. Se lo digo con temor y temblor. No estoy ni gritando ni haciendo escándalo. ¿Lo quiere creer? Lo cree. ¿No lo quiere creer? No lo crea. Mi trabajo es exponer la palabra. A lo que yo quiero llegar es que los falsos ministros no te van a venir no van a abrir un kiosco evangélico y te van a empezar a hablar de Mahoma. Van a permitirte todas tus costumbres paganas, van a dejarte que vivas en pecado y te van a decir: sirve a Jehová, no hay problema, no hay problema. Haz lo que tú quieras con tu vida, pero luego ven y ofrécele un altar al Señor. Hermano, eso se llama apostasía. Y estas cosas, dijo el apóstol Pablo, a nosotros los gentiles, nos dijeron, nos quedaron escritas para dejarnos una enseñanza a nosotros. Y si el pueblo de Israel, que es el olivo, corría ese peligro, más nosotros que solamente somos un injerto en el olivo. ¿Eso qué significa? El apóstol Pablo básicamente nos achicó y nos dijo: no se crean la gran cosa, porque si Dios pudo poner en pausa a Israel, también a ustedes. Por eso dice la palabra: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso también dice la palabra de Dios: no le teman al que puede destruir el cuerpo. Al que le tienen que tener temor es al que puede destruir el alma en la condenación eterna. Pero así es nuestro Dios: clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero ¿para quién aplica ese tardo para la ira? ¿Para quién aplica esa clemencia? ¿Para quién aplica esa grandeza de misericordia? Para los que tienen un corazón humilde, contrito y humillado, que Dios nunca desprecia. Entonces, si nosotros venimos delante de Dios con un corazón así, contrito, humillado, humilde, quiero aprender, yo no me la llevo de que me las sé todas, entonces el Señor te dice: bueno, sí, venís de adorar a Mitra, hermano, pero bueno, ya vi que te humillaste, ya vi que te arrepentiste, no hay problema, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Ya sé que antes vos eras un borracho empedernido, pero te veo cambiado en el corazón, te veo con otra actitud. Entonces ahora la sangre de mi Hijo te va a rociar para que tengas acceso a mi presencia. Hermano, pero ¿cuál es la clave? La humildad de corazón. Ahora, Israel casi pierde todo, hermano. Casi pierde incluso la vida. Si no fuera porque Moisés se puso a interceder por ellos, dice la Biblia que Dios quería destruir a su propio pueblo. Los quería matar, los quería aniquilar. Hasta que en un momento Moisés dijo: no hagas tal cosa. Intercedió por el pueblo de Dios y le dijo: no vaya a ser que tus enemigos digan que los sacaste de Egipto solo para destruirlos en el desierto. Entonces muchos no han sido destruidos solo porque su pastor intercede por ellos. A mí me hubiera gustado un amencito un poquito más, menos de evangélico, ¿vio? Pero muchos no han sido destruidos porque, aparte de que su pastor intercede por ellos ante Dios, tienen al Espíritu Santo que intercede por ellos con gemidos indecibles y tienen a Cristo como intercesor ante el Padre. Pero si no fuera por esos 3 intercesores, muchas ovejitas ya se las hubiera morfado el lobo.
Así que demos gracias a Dios. Sigamos, hermano, porque tengo mucho material. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 32, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque esto quiero que lo subraye. A este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Eso quiero que lo subrayemos. Porque y anótelo, uno de los primeros síntomas que luego nos permiten diagnosticar apostasía en un cristiano es el trato del mismo hacia su autoridad espiritual. No sé si fui muy claro, si lo hice muy difícil, pero cuando una persona ya empieza a hablar en desmedro del pastor que Dios le asignó a su vida, y es un pastor genuino, esa persona ya te empieza a dar síntomas de apostasía. Lo voy a hablar un poquito más claro porque a veces la gente no se da por entendida. Yo a ninguno fui a buscar de las congregaciones de las que muchos vienen, a ninguno. Todos lo que dicen es: Dios nos trajo aquí. Todos dicen eso, todos, sin falta. Dios me trajo acá, este es el lugar, vos sos mi pastor, vos sos mi autoridad, me sujeto, te reconozco, sos mi padre, aleluya. Todos dicen. Hasta que hay que corregir. Hasta que el pastor no hace lo que la persona estaba esperando que el pastor hiciera. Y entonces la actitud ya cambia y dicen: Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, es decir, no fue Dios el que los sacó. Ahora, aplicando lo que Israel decía de Moisés, así son muchos evangélicos. Dicen: Dios me trajo a esta casa, hasta que el pastor ya no hace lo que ellos quieren. Dicen: no sé si fue de Dios que yo viniera a esta casa. ¿No fue Dios el que lo había sacado de Egipto a Israel? Y ahora están diciendo, solo porque ven que Moisés se tarda, están diciendo: si este nos vino a sacar de Egipto, pero no fue invento de Moisés. ¿Cuántos conocen Biblia y saben que no fue invento? No fue que un día Moisés estaba sentado tomando el mate cocido a la mañana y dijo: ¿qué puedo hacer? Estoy aburrido. Ya sé, le voy a inventar una rebelión a mi padre adoptivo Faraón y me voy a levantar un kiosco evangélico, voy a hacer una rebelión, un golpe de estado, y le voy a chorear todos estos israelitas a mi padre Faraón, y yo voy a ser el presidente de todos estos. ¿No fue eso lo que pasó? Está cómodo así, hermano, me voy a quedar acá. Lo que sucedió fue que Dios lo llamó a Moisés. Si Moisés estaba bien ahí, y le dijo: necesito que libertes a mi pueblo. Y por obediencia a Dios, Moisés empezó a hacer lo que tenía que hacer. Pero muchas personas empiezan a hablar en desmedro, y el año pasado fue año de reconocimiento, pero muchas personas en el año del reconocimiento lo que hicieron fue año de desconocimiento. En lugar de reconocer autoridad, la empezaron a desconocer. En lugar de sujetarse y de dar un fruto, empezaron a dar obras de la carne. Entonces, una de las cosas en las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es cómo hablamos de nuestras autoridades. Anótelo, le va a venir bien. Un día va a revisar esas notas y el Señor le va a hablar. Por eso 1 Corintios 10:10 dice: y no murmuren como Israel murmuraba en el desierto, porque la murmuración hace que te pique la serpiente. Y la serpiente aplica veneno, y un veneno que después cuesta, hermano, sacarse. Así que yo, hermano, le sugeriría: tenga cuidado con cómo habla. Tenga cuidado con cómo habla. Tenga cuidado, no caiga en la murmuración. Y cuando yo le digo esto, cada uno que por mí lo está diciendo: ¿ya se enteró el pastor? Sí, ya me enteré. En primer lugar. En segundo lugar, porque yo fui murmurador, y se lo he contado un montón de veces. Porque yo me levanté en contra de siervos de Dios y me fue mal. Y lo único que quiero es que usted no cometa el mismo error. Yo no puedo evitar que la gente hable mal de los pastores, no lo puedo evitar. Jamás podré evitar que la gente hable mal de mí como pastor. Yo lo que puedo evitar es que aquellos que se dejen reengendrar sí dejen de cometer esa mala costumbre evangélica.
Pero los que quieran ser hijos, los que no, lo van a seguir haciendo, se van a ir a otro lugar y pobre pastor al donde se vaya esa oveja porque van a ir a hacer lo mismo que hicieron acá, porque van con sus malas costumbres a todos lados. Bueno, voy a seguir porque estoy spoileando el mensaje. Y yo sé que está un poquito fuerte, hermano, pero es palabra de Dios. Amén. Yo agradezco a todos los hermanos que después de una palabra dura como esta me escriben y me dicen, qué hermosa la palabra que nos diste. Los bendigo en el nombre de Jesús. Ahora, anote esto. Los cristianos que están empezando a perder el rumbo, los que están empezando a perderse, comienzan tratando mal a sus líderes, a sus autoridades. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Hebreos capítulo 13, y 13 es número de rebeldía, así que para extirpar la rebeldía está Hebreos capítulo 13, versículo 17, que dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 13, versículo 17, y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Por favor, poneme en PDT ese mismo texto bíblico, por favor. Dice, háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Gracias, Padre, por dejarme ese versículo en la Biblia. Gracias. ¿Le damos un aplauso al Señor? Amén. No sacamos nada, hermano, no sacamos nada. Y lo que sí debo decirle que hay gente que no me permite pastorearlos con alegría. Me hacen dar fruto, hermano, me obligan a dar fruto. Pero por más que me quieran hacer renegar, que no se quieran sujetar, a mí el Señor me dio un versículo que está en Ezequiel capítulo 3 y versículo 9. Ezequiel capítulo 3 y versículo 9. Ahí vamos a buscarlo todos en su Biblia. Si veo que no lo busca, apago el tele, ya sabe. Si no trajo Biblia, acérquese a un cristiano, siempre suelen andar una. Usted sabe que los cristianos por ahí tienen la costumbre de andar Biblia. Ezequiel capítulo 3 y versículo 9. Esto es una bendición de Dios para los siervos de Dios. Y dice, como diamante, le dice Dios al profeta Ezequiel, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces, una de las cosas que tienen los siervos de Dios es que tienen la cabeza más dura que usted. Los siervos de Dios tienen una frente más fuerte y más dura para soportar las malas caras. Hay un texto, una versión, no sé cuál sería, busca NTV, no me acuerdo. Me llamó mucho la atención cómo lo describía en esa versión, ese mismo texto. Endurecí. Mira lo que le dice Dios. Era esa, justito la clave. Mira, Dios le dice a Ezequiel, endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Y así me pasa, hermano. A veces estoy predicando la palabra de Dios y veo unas caripelas, hermano. Que digo, si no fuera porque estoy predicando, diría que me están por asesinar, hermano. Pero el Señor me dio una frente bien durita. Venga a probar, hermano, a ver. Frente dura como el diamante, para poderle hacer frente a la rebeldía de las ovejas. Y Dios está con los que deciden predicar su palabra. El respaldo de Dios siempre va a estar con aquel que decida poner en primer lugar la palabra de Dios y agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, así, miles de años, volvamos a Éxodo capítulo 32. Así, miles de años antes, ya Israel decía frases de evangélico, ¿vio? No sabemos qué le pasó al muchacho, a ese, ¿de dónde es que venía? Del Salvador. No sabemos qué le pasó. Sí, antes yo estaba con él, pero anda a saber qué le pasó.
Así dicen los evangélicos, se van con Aarón y dejan al Moisés que Dios escogió y dicen, no sabemos qué le pasó a Moisés. Entonces, de nuevo, 1 Corintios 10:11 dice, lo que le pasó a Israel es enseñanza para nosotros. Hermano, lo que fue va a volver a pasar. Hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo se está repitiendo. Ahora, vamos a Jeremías capítulo 3 y versículo 15. Jeremías capítulo 3 y versículo 15. Dice, vamos a leer del 14, me da un poquito de contexto. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Sión, hoy nosotros entendemos, es la iglesia de Cristo Jesús. No es un lugar físico solamente. Y dice, versículo 15, o sea, en Jeremías está profetizado lo que luego dice en Efesios 4. Y dice, y os daré pastores según mi corazón, dice Jehová, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cuántos quieren un pastor así? Eso es lo que yo siempre le pedí al Señor y Dios me respondió con mi pastor, el pastor Martín Salazar. Pero hay mucha gente que pide un pastor así, como el de Jeremías 3:15. Ay, yo lo único que quiero es una casa genuina, donde haya palabra, donde haya presencia de Dios. Quiero un pastor conforme al corazón de Dios. Dame, Señor, Jeremías 3:15. Pero luego el pastor conforme al corazón de Dios va a hacer lo que haría el corazón de Dios. Y es consolar cuando hay que consolar y corregir cuando hay que corregir. Pero cuando viene el consuelo, la ayuda, el abrazo, la afirmación, todo bien. Qué buen siervo este que tengo de pastor. Pero cuando viene la corrección, muerden. Es duro, hermano. Entonces, no pidamos Jeremías 3:15 cuando lo que verdaderamente queremos es 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 3. Que dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ponedme por favor, Nueva Biblia de las Américas. Dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Pero véame acá con atención, yo se lo he explicado en muchas ocasiones. La sana doctrina no es la teología, la doctrina es cómo vivimos la palabra. ¿Verdad? Ahora dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, mire, conforme a sus propios deseos, buscarán para sí maestros. Búscame Nueva Traducción Viviente de ese mismo texto, que dice, llegará el tiempo, querido pastor Timoteo, en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos. Ahora, volvemos a poner el versículo 3 en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a un título teológico. ¿Qué dice? La verdadera enseñanza te va a conducir, querido hermano, a una vida recta. Una vida recta. No a que te hagas megamente. ¿Cuántos vieron esa película? ¿No han visto esa película? Yo tampoco, pero sé cuál es. Es una de un cabezón azul, así, que se le hace la cabeza grandota. Así son los evangélicos, cabezones, pero viven muy poco de lo que saben. Y eso es hipocresía. Como los fariseos, que conocían la doctrina correcta, porque ellos sí creían en la resurrección, sí creían en los ángeles. Los otros no. ¿Se acuerda? O no sé si conoce mucho de eso.
Doctrina la tenían buena, pero vivían horrible. Y eso fue lo que más condenaba el Señor. Uno de los peores enemigos del ministerio del Señor fue la hipocresía. Entonces hoy haga de cuenta que el Señor no vino todavía en su primera venida, que todavía no se encarnó. Y el Señor estuviera naciendo y ejerciendo su ministerio hoy, 2024. Los fariseos de hoy serían los evangélicos. Porque los evangélicos tienen la teología correcta, pero son hipócritas. Los evangélicos saben que la salvación es por gracia, por fe, no por obras. Saben de la llenura del Espíritu, saben de las lenguas, saben de los dones, saben de evangelizar, pero no viven leales al Señor. Y eso es lo que dice, que la verdadera enseñanza de un pastor conduce a una vida recta. Y dice, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Yo no sé si es la versión BLPH la que dice de otra manera y dice, buscarán maestros con la forma de sus propios corazones. Fíjate si es esa, porque la verdad, ¿no? Bueno, pero lo dice parecido, dice, vendrán tiempos en que no se soportará la auténtica enseñanza, sino que para halagar el oído, quienes escuchan se rodearán de maestros, mire, a la medida de sus propios antojos. Por favor, subrayame. Maestros a la medida de sus propios antojos. Eso es lo que yo quiero que subrayemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos buscar es Jeremías 3:15. Pastores conforme al corazón de Jehová. Pero lo que la gente quiere en general es maestros a la medida de sus propios antojos. Entonces, cuando tú escuches ministros que halaguen tu carne, que halaguen tu humanismo, que halaguen tu propia forma de pensar, tú tienes a un pastor conforme a tu corazón y no conforme al corazón de Jehová. Y tener un pastor conforme a mi corazón es lo mismo que me pastoree Satanás. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque nosotros los pastores tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Usted como oveja debe cuidarse de usted misma. Le ponemos tanto énfasis al diablo y a veces el diablo está ahí, pará, si no fui yo. Sos vos el que te estás auto boicoteando. Empiezan a aparecer un montón de problemas y nosotros, el diablo, y pará, me estás dando con un caño y yo no te hice nada. Sos tan carnal que no tengo que hacer nada. Vos solito te estás haciendo la vida trizas. Viviendo en pecado, vos solito te estás arruinando, no hace falta que yo haga nada. ¿Me dice amén la iglesia o no? Hermano, el diablo ataca a los que son su enemigo, no a los que tiene con él. A los que tiene con él igual los va a matar, porque él vino solo para robar, matar y destruir. Mas el Señor nuestro Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero hermanos, tenemos que orar y entender lo que oramos. ¿Queremos Jeremías 3:15 o queremos Timoteo 4:3? Segunda de Timoteo 4:3. Entonces yo quisiera que anotemos, nos corresponde preguntarle a Dios, ¿quién es la persona que Él designó para discipular mi vida? ¿Quién es la persona que Él designó para discipularme? Y dejemos de andar buscando el que quiero que me discipule, o el que quiero que me pastoree, o a quien yo quiero escuchar. Y hoy, con estos aparatitos, es muy fácil. Yo elijo al que quiero, de la corriente que quiera. Si quiero desde un showman hasta un legalista o un judaizante, acá lo tengo. Si quiero desde un mundanito que no es ni cristiano, pero como es copado, se viste como la gente de hoy, y de vez en cuando menciona a Cristo y entonces, ese voy a escuchar yo, me gusta. Bueno, ¿será ese el ministro que Dios delega para perfeccionarte para la obra del ministerio? ¿O ese es el que a ti te gusta? Hay una diferencia abismal entre lo que necesito
y lo que quiero. Muchas mujeres van pasando por la zapatería y dicen, necesito. Y no es necesito, es quiero. Y está perfecto si usted quiere comprarse unos zapatos y tiene para comprárselos, cómpreselos, dése el gusto, no hay ningún problema. El problema es cuando queremos cosas que no nos convienen. ¿Amén? ¿Está conmigo todavía la iglesia? Bueno, vamos al versículo número 2 de Éxodo capítulo 32. Éxodo 32 de nuevo y versículo 2. Dice, bueno, usted ya lo leyó, a este Moisés, este hombre, antes era su pastor, antes era su padre, ahora es este hombre, este Moisés. Antes yo era su pastor, ahora es el Ernesto. Antes yo era su padre, ahora es este Ernesto. Bueno, vea usted cómo trata a sus ministros. Dicho sea de paso, quiero aprovechar un paréntesis acá. Usted respete a los ministros. Yo me topo con ovejitas de otros lugares que irrespetan a la autoridad porque ese pastor no es su pastor. Cosa de ellos. Yo pretendo de mis ovejas que si usted se topa con un pastor allá afuera, aunque él no sea su pastor, usted lo respete. Eso es lo que yo pretendo. ¿Qué hace fulano? Fulano, vaya frechurro, ¿eh? Hola hermano pastor, hola pastor, ¿cómo le va? Trate con respeto a la gente. Esa costumbre riotercerense de tratar por el nombre a los ministros no está bien. No sé quién les habrá enseñado eso, pero eso no es correcto. Hay que tratar con respeto a las autoridades. Amén, me dice amén. Los que son mis ovejas y mis hijos me dicen amén. Los otros serán de otro. Ahora dice, escúcheme bien, versículo 2. Y Aarón les dijo, qué interesante, qué dolor, hermano, me da una como impotencia porque vos decís, es el hermano de Moisés en la sangre. Y así también hay un montón de pastores como Aarón, que son mis hermanos en Cristo, y en lugar de decirle a ovejas mías, no, volvé con tu Moisés. No, le dicen, quédate aquí conmigo, solo dame tu oro. Entonces yo quiero decirle que si usted desprecia al Moisés que Dios le delegó y se va con un Moisés de 2 Timoteo 4:3, lo único que quiere ese Aarón es tu oro. Lo único. A él no le importa que le rindas buenas cuentas en el tribunal de Cristo al Señor. A él qué le importa tu restauración. A él qué le importa que te mantengas en la verdad. A él qué le importa que no apostate. A él no le importa nada más que tu oro. Bueno, estoy hablando palabra del Señor. Ahora, Aarón en lugar, mira, a mí me ha pasado de gente que nosotros acá no creemos en el padrinazgo, porque también es una ¿cómo se dice? Una tradición de otras religiones. Y tuve gente acá que quiso que yo hiciera eso acá. Yo no lo voy a hacer porque no es correcto. Ahora, ¿qué hizo esa persona? ¿Se fue donde otro pastor? Así como el Ernesto no hace lo que yo quiero, entonces me voy donde otra pastora a escondidas para que él sí haga lo que yo quiero. ¿Sabe cuál fue la bendición? Que ese pastor a quien yo bendigo le dijo, ¿sabes qué? No es correcto lo que estás haciendo. Tú tienes buenos pastores y te están enseñando lo correcto. En segundo lugar, nosotros acá tampoco lo hacemos. Así que así vuelve el perro arrepentido. Pastor, bueno, dale, presentamos a mi hijo. ¿Vio? Qué bendición cuando hay unidad de pensamiento en el cuerpo de Cristo. Si todos los pastores fuéramos unidos así, no habría Aarones. Y entonces la gente sabría que es mejor irse al mundo a estar esperando que en la verdadera iglesia de Cristo se haga lo que yo quiero que se haga. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Amén. Ahora, sígame, yo ya dije, este año me tomo lo que necesite tomarme. Dice, muchos pastores son como Aarón, porque cuando les llega gente de otra congregación, no les dicen, espera a tu Moisés, ya va a bajar.
Aguantá, volvé con él porque vos tenés a Moisés. No, ellos con tal de que se les llene el templo, venga lo que venga, vení, no importa. Y quiero decirle a todos esos pastores que yo sé que me ven solo para criticarme, pero quiero que sepan que la gente así anda, mañosa por todas las iglesias, diciendo, me hicieron, me lastimaron, me hicieron esto, me hicieron aquello. Y después te das cuenta que las ovejitas no eran tan santas en la otra iglesia tampoco, porque acá también vienen a echar moco. Entonces, lo importante sería que los pastores pudiéramos hablarnos entre nosotros mismos y decir, che, tengo un fulano que dice que viene de tu iglesia. O sea, a mí se me han ido algunas cabrejitas de acá. Y se han ido y se van sin decir nada. Mire, en 4 años o un poquito más que tengo de pastorear, se han ido muchas personas. Solo una vino a hablar. Solo una vino a hablar. Una, para que se dé cuenta cómo es la estadística. Los demás, no, se van y no dicen nada. Nos vemos en Disney, o nos vemos en Narnia porque en Disney están todos. Y después yo veo porque empiezan a publicar, ¿viste? Así como decían, Judá es mi casa, mi familia, empiezan a publicar las fotos de su otra congregación diciendo lo mismo, a manera de provocación. Y yo lo que pienso es, qué lástima que el hermano Aarón no me llamó para preguntarme cómo era esta ovejita. Ahora la bomba le va a estallar en cualquier momento a él. Dura es esta palabra. Yo después veo la transmisión y empiezo a ver cabezas rodando por todos lados, hermano. No sé si es un error tuyo ahí en la computadora, ¿no? Es la palabra. Bueno, sigamos entonces, hermano. Entonces el peligro, hermano, que corren muchos cristianos cuando se van de congregaciones donde Dios les dijo que tenían que estar, es que van a caer en manos de un Aarón que lo único que quiere es quitarle cosas a tu familia. Y cuando digo cosas me refiero no solo a lo material, y créame que hoy yo le puedo decir, nuestra ciudad hoy debe ser ministrada para que se reconcilien con Cristo, porque una de las cosas que más le pasó a Río Tercero es que vinieron un montón de Aarones que lo único que vinieron a hacer fue a sacarle el oro a la gente de los cristianos de Río Tercero y endurecieron la tierra. Y ahora a nosotros nos toca sanar la tierra y lo vamos a hacer con mucho gusto porque para eso el Señor nos ha traído a esta tierra. Hermanos, para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de Satanás. Para deshacer las obras de Satanás necesitas enseñanza. Ahora, dice la palabra de Dios que hay que tener cuidado porque hay gente que no va, hay ministros, búsquemelo porque no tuve tiempo de buscar la cita, que dice, no perdonarán al rebaño. ¿Lo han leído ustedes? Que dice, no perdonarán al rebaño. Yo me puedo dar cuenta, hermanos, que Aarón tenía necesidad de reconocimiento, porque si él no hubiera sentido como esa competencia o esa necesidad de reconocimiento, de que me reconozcan pastor, líder, él no habría aceptado que la gente lo siguiera a él. ¿Me siguió, hermano, o no? No, hermano, no. Yo por eso le pido al Señor, y se lo digo de verdad, yo le estoy pidiendo a mi Padre que Él me dé las ovejas que Él me quiera dar. Si yo tengo ovejas de otro pastor, yo ya no las quiero acá. Si esto va a ser un oasis, va a ser un tiempo de transición, gloria a Dios, pero yo quiero pastorear las ovejas que Él me permita pastorear a mí. Ahora dice, este es el apóstol Pablo, si no me equivoco, que le dice a la iglesia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, es decir, de retar, de regañar, de corregir con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Pero si apostatamos, no va a haber herencia. Tienes que quedarte con tu Pablo hasta el final. Tienes que quedarte con tu Elías hasta el final. El manto solo cae si lo sigues hasta el final.
Y eso es la herencia. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, yo ya me estoy por morir. Él lo sabía. Ya se lo había profetizado, si no me equivoco, un profeta llamado Agabo. Le habían profetizado su muerte. Le habían dicho cómo iba a morir, que no iba a ser tan agradable. Pablo ya sabía y él dijo, estoy a punto de ser derramado, sacrificado como ofrenda de libación, como ofrenda líquida. Yo ya me estoy por morir, me estoy por ir. Y yo tengo claro, hermanos, que ni bien me maten, un montón de gente va a querer mi puesto. Yo ya tengo claro que ni bien yo me vaya, muchos van a querer lo que yo tengo, sin haber honrado el manto que Dios me había dado. Solo porque lo que quieren es poder. Uno de los peligros más grandes en un evangélico es la ambición de poder. Por eso el Señor dijo, el que quiera ser el mayor debe dedicarse a servir al menor. No debe haber en nosotros ambición de poder, sino ánimo de servicio, amor al prójimo. Ámense los unos a los otros y dice, y ámense de verdad. No finjan amar, dijo el apóstol Pablo. Hermanos, y así pasa con muchos ministros, igual que a Pablo le pasó a Moisés. Moisés se fue un ratito a predicar, a cuidar la obra en Chilecito, y cuando volvió había desorden, hermano. Se fue el apóstol ahí, se fue Moisésito a predicar a los retiros de Torcuato, y cuando volvió había desorden. Hay gente que se quiere adueñar de las ovejas, hay gente que quiere ser líderes. No. Haga conmigo así. No. Moisés acá hay uno solo. Se acabó. Pare de contar. Lo importante es que si a mí me toca irme para atender la obra en Chilecito, donde sea, usted se porte bien. Lo importante es, hermano, y acá quiero darle otro giro a la palabra del Señor. No sé si me va a alcanzar el tiempo, pero hay mucha gente que dice, mi Moisés celestial llamado Cristo Jesús tarda mucho en bajar. Así me dijo un cristiano en otra congregación donde yo estaba sirviendo. Así decía Gilla Ávila, así decía Ana Conde, así dicen desde el año 80 y nada que viene. Y cuando vos ves su vida te das cuenta, claro, vos vivís así porque dejaste de esperarlo y porque no sabés lo que va a pasar cuando te toque rendir cuentas viviendo como vives. Y así dice la palabra de Dios. Algunos tienen la venida del Señor como tardanza. Y Mateo, capítulo 24, Mateo capítulo 24, del 48 al 51. Mateo 24, del 48 al 51. Mateo 24, del 48 al 51. ¿Ya lo tiene? Dice así: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es palabra del Señor, no me va a decir que no, hermano. Entonces el problema de muchos es que dejan de esperar al Señor. Y acá dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón que el Señor tarda en venir, ¿qué es lo que pasa con una persona que no tiene conciencia del retorno de Cristo? Empieza a moverse en ambientes que no debe moverse y empieza a hacer cosas que no debería estar haciendo. Pero si yo sé que mi Señor viene, me comporto. Si yo sé que el Señor me va a pedir cuentas, me comporto. Porque dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Era siervo, pero hipócrita. Y aunque seas pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pero hipócrita, te quedarás al tiempo tribulacionario. No le vas a poder rendir buenas cuentas al Señor con hipocresía. Así que vamos a pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Y hermanos,
ponga en nosotros un corazón arrepentido. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Y aunque todavía no termino, sí le pido que se pare. No me termines la transmisión, por favor. Bien, Filipenses capítulo 3 y versículo 2. Filipenses capítulo 3 y versículo 2. Tome su Biblia. Yo solamente le pido que se pare porque ya vamos a ministrar. Pero tome su Biblia y dice, este es el apóstol Pablo también, y dice, guárdense de los perros son los falsos pastores, así le dice Pablo a los falsos pastores, perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Poneme ese mismo texto en la versión traducción lenguaje actual para que lo podamos comprender bien. Dice, cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta iglesia de los filipenses? Es que había gente que le estaba enseñando a los filipenses a circuncidarse y a empezar a volver a cumplir la ley mosaica. La señal del pacto de Dios con la descendencia de Abraham. Y sígame, yo sé que se paró, pero sígame. La señal del pacto de los descendientes de Abraham con Dios era la circuncisión. Lo que para nosotros es la circuncisión es el bautismo en agua. Y eso lo dice la palabra de Dios, si no me equivoco, en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Esa es nuestra circuncisión. Esa es la señal del pacto, haberme bautizado en aguas. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces había gente que le estaba enseñando a los cristianos a circuncidarse. Hoy día usted va a encontrar gente que le enseña a cristianos a circuncidarse como para ser salvos, lo cual está mal, es incorrecto. Usted no caiga en el juego de los judaizantes, no caiga en esa, porque mire, ellos se creen, no me estoy desviando del tema, voy a llegar a un punto. Ellos piensan que por hablar en hebreo están volviendo al diseño original. Ellos piensan que por decir, en lugar de Jesús, decir Yeshua o Yahshua HaMashiach, están en lo correcto. Ellos piensan que por circuncidarse están en lo correcto. Pero su enseñanza, como dice el apóstol Pablo, terminará en muerte. Porque aquel que comienza en el Espíritu no debería terminar en la carne. Y querer por enseñanzas bíblicas, porque estos maestros no le estaban enseñando el Corán, ni les estaban enseñando psicología humanista, les estaban enseñando Biblia. No sé si me estoy dando a entender. Por estar escuchando maestros con Biblia en mano, estaban por terminar en la carne, lo cual terminaría en muerte para nosotros. Entonces yo quiero, hermano, decirle que mucho de si tú apostatas o no dependerá del ministro que te enseñe la palabra. Porque seguir falsas enseñanzas puede resultar en fruto digno de arrepentimiento. Seguir enseñanzas, si es buena, terminará en fruto digno de arrepentimiento. Pero falsas enseñanzas, aunque vengan respaldadas según ellos por la Biblia, terminará en camino de muerte y apostasía. Entonces yo les estoy diciendo esto porque, hermanos, Cristo viene y yo lo creo con todo mi corazón. Y en este tiempo he estado viendo, si me ayudas por favor, en algún tono, tocando. Si hay algo que yo estoy notando es que está habiendo una zaranda, y no lo digo porque nosotros solamente la estemos experimentando como congregación, sino porque he podido notar varios ministros, amigos míos, a quien yo respeto y tenemos el mismo mensaje, están pasando por la misma situación. Sus congregaciones están siendo zarandeadas.
Y aunque es dolorosa la zaranda, porque perdés gente que vos pensabas que estaba contigo, al final trae gozo, porque se quedan solo los que verdaderamente tienen que estar. Pero para un verdadero ministro, al igual que para el Señor, la zaranda es dolorosa porque uno no quisiera que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la razón por la que el Señor aún no volvió. Él no retarda su venida, sino que Él no volvió porque está esperando que todos los de Judá procedamos al arrepentimiento. Amén. La promesa del arrebatamiento no es para los que están en el mundo, es para los que estamos aquí en Cristo. Por lo tanto, escúcheme con atención, el llamado al arrepentimiento para esa parucía del Señor es para los que estamos en Cristo. El arrebatamiento no es para los que no tienen a Cristo, es para los que estamos en Él. Entonces hoy, en esta mañana, aunque la palabra ha sido dura de tragar, muchos no la han sentido como un rollo de miel, como le ha pasado a algunos profetas, sino que la han sentido un poquito amarga. Le vamos a decir al Señor, ¿a quién podría ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por lo que has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra es como espada de doble filo, que penetra nuestro ser y divide la carnalidad del espíritu. Y hoy esa efectivamente ha sido palabra como espada, Señor. Palabra como espada. Y me has atravesado. Me has atravesado. Me has discernido, Señor. Has discernido mi corazón, mi alma, mis pensamientos. Pero ahora, Señor, yo te suplico, por favor, ten misericordia de mi vida. Te pido, mi Dios, que me ayudes a dar fruto digno de arrepentimiento. Sé que a veces la palabra es dura, Señor, pero muchos en antaño dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podría resistir? Y tú, Señor, fuiste implacable y dijiste: si se quieren ir, también podrían irse. Pero hermosa declaración de ese tu apóstol, de ese tu discípulo, quien declaró: ¿y a dónde iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es lo mismo que nos ha pasado hoy aquí, Señor. Nos has traído a las aguas del lavacro para que podamos vernos por dentro. Y, Señor, hoy te decimos: dura es esta palabra, pero no iría a ningún otro lugar ni a ninguna otra persona, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Ten misericordia de aquellos insensibles a quienes, Señor, tu palabra no les hace mella, pero bendice a aquellos, Señor, a quienes tienen un corazón receptivo para recibirla con todo su corazón, Señor. Padre, hoy hago un acto profético en este lugar y te digo: yo he soltado la palabra que me dijiste que soltara. Señor, he fundamentado todo en tu escritura, Señor, todo lo que ha sido escrito por el dedo de Dios. Mi trabajo aquí ha sido completado, Señor, por esta prédica. Hoy, en el nombre de Jesús, yo te presento a tu pueblo a manera de sacerdote, Señor, pidiéndote: ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de cada uno de nosotros y danos un corazón humilde para seguir tus enseñanzas y ser discípulos conforme a tu corazón. Llámame al arrepentimiento, y aunque, hermano, te enoje la palabra, te enoje lo que se te esté diciendo, mejor decirle al Señor: no quiero sentir enojo, lo que quiero sentir es arrepentimiento. Yo quiero que podamos cantar al Señor y sigamos ministrando. Amén. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré?